Vamos a ver cómo funciona, cómo se desarrolla el ser humano en todo su entorno, en todo aquello que lo rodea, en su medio social. Todos nacemos en una sociedad humana organizada, a lo cual nosotros le denominamos medio social. En el proceso de crecimiento, dentro de este ambiente, dentro de nuestro medio social, nosotros aprendemos a adaptar los usos y costumbres de otros individuos. En otras palabras, nosotros, desde el momento en que nacemos, nacemos dentro de un entorno. Yo les hablaba en la clase anterior de qué era el entorno, ¿verdad? Aquellas personas que están más cerca, que el círculo social que está más cerca de mí es mi primer entorno y el más importante para formar muchas cosas de mi personalidad. Okay. En el momento en que nacemos dentro de ese entorno, dentro de ese medio social en el cual nosotros nos vamos desarrollando poco a poco a medida que pasan los años. Ahora, de ese medio, de ese entorno, nosotros vamos adquiriendo ciertas costumbres o formas de pensar de ese mismo grupo, porque recuerden que el ser humano también se desarrolla y necesita desarrollarse, formarse en grupo. El ser humano no es alguien solitario, porque como les decía, tenemos la necesidad de estarnos comunicando constantemente y de interactuar con otros, por lo cual tendemos a acoplarnos o a introducirnos a grupos que al final del día vienen siendo nuestro medio social. Y como nos desarrollamos dentro de un grupo, dentro de un medio, tendemos a aprender lo que el medio hace. Por ejemplo, si en su casa, en su familia, el ciclo del núcleo más cercano social, el medio social más cercano es la familia. Entonces, si en su hogar, por ejemplo, se acostumbra a orar antes de cada comida, usted lo va a hacer, se va a adaptar, porque nació en esa familia y desde pequeñito le enseñaron a hacer esa rutina. Entonces, por eso habla de que en el momento en que nosotros nacemos en un medio social y nosotros desde ese momento hasta el día de hoy vamos adquiriendo, vamos adaptándonos a las costumbres y usos que tiene ese medio social, que tienen esos otros individuos con los cuales nosotros interactuamos. También puede ser, que en su casa a su papá, qué sé yo, le gusta un plato de comida, un platillo de comida o un tipo de comida en específico y usted aprendió a comer ese tipo de comida porque como se desarrolló con él, convivió con su papá, aprendió sus gustos, entonces va a adoptar ese tipo de preferencias también. Entonces vemos que nosotros como individuos absorbemos todo aquello que a veces, no todo, ¿verdad? Pero sí absorbemos lo que nos rodea, que forma parte de nuestro medio social. Y el contenido de este proceso varía enormemente según la persona y las circunstancias, ¿verdad? En cierta parte usted busca imitar, ¿ok? Y es donde más vemos que adaptamos nuestra forma de ser y nuestra conducta en base a lo que vemos, que apreciamos en nuestro medio social. La etapa en la cual nosotros absorbemos mayor cantidad de comportamiento, de costumbres, es durante la infancia, porque el niño hace todo lo que ve. Si el niño escucha decir malas palabras en su hogar, posiblemente él va a empezar a decir esas malas palabras. Si el niño ve que en casa todos tienen una educación, que todos se saludan cuando se levantan, que todos se dicen buenas noches, que todos se despiden antes de ir a dormir, entonces él lo va a ir haciendo, lo va a practicar porque aprende lo que está viendo, lo que lo rodea, absorbe todo eso que él que observa y es un modelo a seguir. Pero hay una etapa en el desarrollo del ser humano en la cual empieza a formarse individualmente.
Y esa es la etapa de la adolescencia, donde ya no todo, no todo es, no todo lo que yo hago necesariamente es porque estoy imitando a alguien que es de mi agrado, ¿verdad? Sino que también ahí va a empezar a formarse su propia personalidad. Sí, va a haber muchas ocasiones donde el adolescente va a buscar imitar a modelos y eso es debido a la influencia de los medios sociales, pero a pesar de todo esto, también va a empezar a formar su propia personalidad, que va a estar rodeada o basada en todo aquello que él ve, ¿verdad? Que está en su entorno. Las relaciones de influencia que existen entre un grupo y un individuo son las siguientes. Usted de su medio social, como integrante de un grupo, va a adquirir los siguientes tipos de influencia, ¿verdad? Cuando hablamos de influencia es que yo adquiero, yo adapto lo que piensa otro o lo que piensan los demás. En este caso, ese tipo de influencias podría ser la conformidad. Usted aprende a hacer en el grupo. Si tu grupo cercano es un grupo conformista, entonces usted va a ser conformista. Si usted en su grupo tiene solo personas con iniciativa, con el don de que son proactivos, entonces va a ser, posiblemente su influencia va a ser el liderazgo. Sí, dentro de su grupo todo el tiempo están juzgando, criticando al resto, entonces va a estar lleno de prejuicios. Como individuo va a estar lleno de prejuicios, va a estar pensando que va a ser una persona cerrada de mente y va a tener ciertas negativas ante ciertas circunstancias. Y también puede adquirir el tipo de influencia de la moral colectiva, o sea que usted va a tener los valores que todo el grupo tiene, o todos los antivalores que ese grupo tiene, en el cual usted se desarrolla. Por eso es tan importante saber elegir el medio social en el cual nos queremos desarrollar, porque al final de cuentas ese medio va a terminar influyendo en el individuo. Así como el individuo influye en el medio, así el medio también influye en el individuo. Es una relación, por decirlo así, de que da y que también doy. O sea, si yo doy negativismo, voy a recibir negativismo, porque así es una cadena. Tanto el individuo influye en ese medio social, como ese medio también influye en la forma de ser o pensar o actuar del individuo. La mayoría de nuestras características incluyen nuestra personalidad dentro de lo que hacemos, ¿verdad? Los seres humanos estamos necesariamente orientados hacia otros seres humanos dentro de nuestro medio. Y la influencia social de lo que estamos hablando se manifiesta cada vez que un individuo responde a la presencia real o implícita de otro o otros individuos. Hay personas que son más fáciles de influenciar que otras. Hay personas que buscan adaptarse más o se adaptan más rápido a su medio que otras. Y eso es según el nivel o medida de influencia que estos tengan. Como seres humanos necesitamos interactuar y es producto de esa necesidad de interactuar con otros que surge o que se origina lo que nosotros conocemos como influencia social, ¿verdad? Cuando hablamos de conformidad y liderazgo, en este caso, la fuente o el agente de influencia es aquí un individuo capaz de dirigir y modificar los comportamientos y las actitudes de los otros. Siempre dentro de nuestro medio social va a estar el líder, va a estar aquella persona que tiene mucho peso dentro del grupo, mucho valor, mucha autoridad dentro del grupo y el cual va a ser más como la imagen o el modelo a seguir. Entonces, este va a influenciar más dentro de cada uno de los individuos que conforman su medio. Ese líder busca siempre no solo dirigir, sino que también modificar muchos comportamientos y actitudes de las personas. Ahora, un verdadero líder sabe cómo dirigir a su grupo y
cómo hacer que ese grupo quiera y desee cumplir los mismos objetivos colectivos que tengan. Por eso habla que dentro de los medios sociales, dentro de nuestro grupo, de nuestros agrupamientos, siempre va a estar esta persona que va a influir bastante en el comportamiento y en la forma de pensar de los demás, de los demás miembros de ese grupo. Cuando hablamos del prejuicio, nos referimos a un fenómeno intergrupal, ¿verdad? Cuyo origen se halla en los efectos de identificación del grupo. Como grupo vamos a tener, o como grupo nosotros vamos adaptando aquellos prejuicios o modelos, negativismos o rechazos hacia ciertas cosas. Por ejemplo, se da que se crean grupos como, por ejemplo, que son personas que no aceptan las distintas preferencias sexuales que hoy en día existen, como la homosexualidad o el lesbianismo o el transgénero. Entonces, estas personas tienen un prejuicio. Recuerden que hablábamos en la clase anterior que hay grupos que son que cubren grandes masas, ¿verdad? Grupos muy masivos, gran cantidad de personas que piensan de la misma manera. Este tipo de cosas como el prejuicio hace que esos grupos se unan más, porque son muchas personas que piensan de la misma manera, que tienen los mismos reproches o juicios ante determinados aspectos. Y entonces vemos ese tipo de cosas, eso sería un prejuicio, ¿verdad? Aquella persona que no acepta o no comparte la forma de vida o de pensar de otro. Pero no solo se trata de que no lo comparte, sino que lo exterioriza y condena a la otra persona por no pensar como él. De eso se trata el prejuicio. No solo se trata de que okay, yo no estoy de acuerdo con lo que los otros piensan y ya, soy yo el que no está de acuerdo. No, en el caso del prejuicio no solo se basa en lo que no está de acuerdo, sino que también busca la manera de cambiar esa forma en la que él no está de acuerdo, busca la manera, busca la forma de rechazar y que todo el mundo rechace eso que él también rechaza. Entonces vemos que el prejuicio es un factor de bastante influencia a nivel social. La moral colectiva es una actitud compartida por el grupo que influye sobre otros resultados individuales. Yo les decía que así como el líder del grupo influye en el grupo, en el resto de individuos, también cada uno de los individuos influye en ese grupo. De eso habla la moral colectiva, que si en el grupo hay un integrante que es honesto, él va a contagiar la honestidad al grupo. Si por lo contrario, en el grupo hay una persona que es desleal, entonces lo que va a contagiar es un antivalor, es la deslealtad. Entonces, vemos que también la moral puede ser colectiva. Recuerden que como estamos hablando de sociedades, estamos hablando de medios sociales, de agrupamientos, estamos hablando de que todos estos individuos que están formando una agrupación, ellos tienen tienen que tener los mismos valores y los mismos objetivos. Por eso son denominados grupos. ¿Qué tipo de valores son aquellos que unen a los grupos? La vida social se rige por un conjunto de normas y reglas que deben acatarse obligadamente. ¿Okay? A ustedes de chiquitos le tuvieron que haber enseñado que cuando dos personas adultas están hablando, usted como persona menor y por respeto no debe de introducirse o incluirse en la conversación de dos personas. También le han enseñado desde muy pequeño que cuando usted tiene más que otra persona y la otra persona necesita, usted debe de compartir, es lo que moralmente está correcto, ¿ok? Entonces, como sociedades nos regimos por esas normas y esas reglas. Usted sabe que es incorrecto tomar lo que no es suyo y sabe que a eso se le denomina robo y que tiene consecuencias. Entonces, todas esas normas y reglas que rigen las sociedades son aquellos valores que nos unen como grupo.
las normas morales están destinadas a procurar el bien, ¿verdad? Las normas religiosas, fundamentalmente éticas, y las normas jurídicas, todas ellas tienden a garantizar una vida más armoniosa dentro de la sociedad. Imagínense ustedes por un segundo una sociedad donde no existieran valores, donde no existiera el respeto, donde no existiera la lealtad, donde no existiera la tolerancia, donde no existiera la honestidad, donde no existiera la sinceridad. Sería una sociedad totalmente destructiva, una sociedad desordenada, una sociedad en la cual no se podría convivir, porque la clave para la convivencia es la moral, es la utilización de los valores, es el respeto por lo demás, es la tolerancia de pensar diferente y que cada quien piensa diferente y tener conciencia de eso nos habla estos valores y por eso existen las reglas. Ese dicho de que las reglas existen para romperse, no, las reglas existen para tener orden. Y sí, a veces hay que omitir ciertas pautas que no son necesarias, ciertas reglas que tal vez no son tan importantes, pero que al final de cuentas están ahí para cumplir y mantener un orden. Si no existieran las reglas, no existiera orden ni organización posible. No, imagínense ustedes, nosotros sabemos, no porque nos dicen que Julanito va a ser el líder de su grupo, sino porque automáticamente él tiene la autoridad, nosotros lo vemos como el líder en el grupo, entonces sabemos que lo que él diga hay que respetarlo, hay que tomarlo en cuenta y él como líder sabe que la opinión de su grupo también cuenta. Imagínense que ninguno de ese grupo respetara al líder o que el líder no respetara lo que opinan los integrantes del grupo. Sería un desastre, no habría orden, no habría organización. Es por eso que es tan importante inculcar valores y también inculcar el respeto de las reglas y de las normas. Los valores representan en esencia los motivos que conducen al individuo a elegir ciertas metas antes que otras. En la experiencia humana, los valores poseen una cierta fuerza orientadora. El hombre sacrifica la vida por el deber, la libertad y el honor. Son los valores los que nos permiten a nosotros decir o saber hasta dónde podemos llegar. Son estos valores los que nos colocan límites en ciertas ocasiones. Porque está bien, por ejemplo, muchos confunden la libertad con el libertinaje. Está bien ser libre, tomar tus propias decisiones, pero así como tomamos nuestras propias decisiones, hay que hacernos responsables de de las consecuencias que generan. Entonces, vemos que los valores nos van estipulando a nosotros como individuos qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos de hacer. No nos limitan de ninguna manera. Quiero que piensen que los valores nos limitan, no nos dicen hasta aquí podemos llegar, pero sí nos dicen qué es lo correcto y qué qué es lo que está mal que hagamos. Si tenemos claro cada uno de nosotros, este tipo de cosas, este tipo de limitaciones, vamos a poder convivir sanamente en una sociedad. Pero si no respetamos reglas, si no tenemos valores, no vamos a tener una sociedad en la cual podamos convivir. Y es por eso que ahí se originan todos aquellos problemas que nosotros conocemos que padecen muchas sociedades, ¿verdad? Que no pueden controlar, independientemente del tipo de organización gubernamental que tenga una sociedad, eso no importa, porque la sociedad somos cada uno de nosotros, se lo vuelvo a recalcar. Aquí no importa, la sociedad no es mala porque el gobierno es mala, la sociedad es mala porque nosotros no hacemos las cosas que debemos de hacer, porque al final de cuentas el que está conviviendo en este mundo, en esta sociedad, somos cada uno de nosotros. Y por eso habla de que la inculcación, los valores, hacen que una sociedad o un grupo sea más unido o más desunido. Uno de los valores morales que nosotros conocemos es la lealtad, por ejemplo. Y la lealtad en un grupo es algo fundamental. Imagínense si no conociéramos, si en las sociedades no se practicara la lealtad.
no existiera una unión como grupo. Si no existiera la tolerancia, las personas dentro de la sociedad no se respetaran, estuvieran todo el tiempo juzgándose el uno al otro. A ver, pasa, y ustedes saben qué pasa, aún teniendo las reglas que tenemos y conociendo los valores que tenemos, sigue pasando de que somos personas intolerantes, no tenemos respeto por lo que otros piensan o hacen. Sin embargo, con lo poco o mucho que nosotros conocemos de este valor, nos permite tener mayor orden y control en nuestras sociedades. La influencia social, y esto es importante de aclarar, podemos decir que como influencia social, la influencia social, está vinculada también con la relación que existen entre dos o más grupos, que puede definir en su sentido más restringido de camarillas internas dentro de una fraternidad o en su sentido más amplio en las relaciones internacionales. Este caso de la influencia social se puede ver, por ejemplo, en uno de los tipos de grupos que vimos en la clase anterior, que fueron las maras y pandillas, o bandas y pandillas, en las cuales nosotros podemos y conocemos que dentro de estos grupos hay un nivel de fraternidad alto. La camarilla, la afinidad entre cada uno de los integrantes es bastante considerable. Es decir, que el mal de uno es el mal de todos. Perdón, que si uno está mal, todos le deben de ayudar. Vemos que cuando hay una influencia social bastante alta en un grupo, la unión va a ser mayor, la fuerza como grupo va a ser mayor, porque la influencia social puede ser no solo negativa, sino que también puede dar muchos aspectos positivos en el desarrollo dentro de una sociedad. Como coincidencias y como seres humanos y como entes que se desarrollan dentro de una sociedad, vamos a tender a tener ciertas afinidades, vamos a tener ciertos momentos en los que vamos a coincidir y otros en los cuales no, en los cuales vamos a estar de desacuerdo, ¿verdad? Cuando vivimos en convivencia con otras personas, nos damos cuenta que no siempre estaremos en armonía con ellos. O sea, yo no siempre voy a pensar lo mismo que todos los miembros de mi familia. Va a haber un momento en el cual yo voy a estar en desacuerdo con su opinión. Al estar reunidos o compartiendo ratos libres, con personas de nuestra misma edad o con amigos, conversamos de diversos temas. Estos temas en muchas ocasiones van a expresar una coincidencia en nuestros criterios o también un desacuerdo. Por ejemplo, ustedes son muy amigos, se llevan muy bien con muchos de sus compañeros, hacen grupos, trabajan bien, se llevan bien, pero cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de deporte, se van a dar cuenta que unos siempre los mismos amigos que se llevan bien, que saben comunicarse, saben que hay cosas en las cuales están de desacuerdo. Por ejemplo, yo les decía, como en el deporte, unos van a irle, qué sé yo, a un equipo y otros a otro tipo de deporte. Entonces, hay cosas en las cuales no van a estar de acuerdo. No solo en el deporte, también pueden estar en desacuerdo en política, en los prejuicios, que son bastante motivo de desacuerdo dentro de grupos. A este tipo de problemáticas se pueden dar dentro de grupos, pero se van a poder sobreponer siempre y cuando sepan cuando yo debo de aceptar que me estoy equivocando en mi forma de pensar, o cuando yo me aferro a mis pensamientos, a lo que yo opino, a mi criterio, pero siempre y cuando respetando el de los demás. De eso se trata, esa es la regla de la convivencia, ¿verdad? Si usted quiere convivir en paz, no pretenda cambiarle el mundo entero a una persona que ha vivido y se ha desarrollado en un medio social que le enseñó eso y que
que usted haga no lo va a poder cambiar. Es su forma de pensar, es su forma de actuar. Para convivir sanamente, usted debe de saber respetar la opinión de cada uno de los integrantes de esta sociedad. Debe de saber tolerar, debe de respetar las creencias y preferencias, debe de saber aceptar que en las diferencias está la belleza de la unión o la fuerza de la unión. Entonces, todo eso es parte de tener esa convivencia sana. Debe de tener claro que va a haber momentos donde va a coincidir con las personas que lo rodean y van a haber otros en los cuales no va a estar de acuerdo en lo que ellos piensan, pero que aunque no esté de acuerdo, debe de respetar esa opinión, porque solamente así va a tener una sana convivencia con su medio social. Si usted todo el tiempo pasa peleando con las personas que lo rodean porque usted piensa diferente a ellos, va a vivir ni siquiera va a tener una vida en paz dentro de esa sociedad, porque todo el tiempo van a vivir en discusiones, peleando porque no están de acuerdo en ciertos temas. Y hay que darnos cuenta que cada persona es diferente, y lo veíamos en una de las primeras clases. Cada individuo es diferente uno del otro. Si todos fuéramos iguales, todo fuera aburrido, ¿verdad? Imagínense todos, por un momento, imagínense ustedes dentro de una casa de espejos y se refleja solo su reflejo. Es aburrido ver siempre a la misma persona. Por eso somos diferentes, para ponerle más interés, más diversión a este medio social. Pero siempre hay que tener claro de que para vivir en armonía debemos de aceptar que todos somos diferentes y no querer que todos seamos iguales o que todos pensamos iguales. Porque eso, como les decía, es prácticamente imposible, porque cada individuo es diferente y así debemos de aceptarnos. Este es el tema del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O algún aporte? Profe. ¿Algún aporte? No, profe. Ok. Como les decía, en la clase de hoy, podemos ver que cada uno de ustedes, Angie, Daniel, Denny, Francisco, Justin, Elvis, Kevin, Loani, Milton, Evelyn, Eric, Jesse, cada uno de ustedes se desarrolle dentro de un medio social. Dentro de ese medio social, ustedes van a encontrar a personas que piensen igual que usted, que tengan sus mismos gustos, y así va a encontrar personas con las cuales va a poder convivir bien, se va a llevar bien, le cae bien esa persona, pero va a haber momentos y temas en los cuales no estén de acuerdo. Sin embargo, eso no quiere decir que usted va a pasar peleando con esa persona y tratando de que cambie su forma de pensar, porque no es sano ni para usted ni para ese individuo. Tampoco como líder, y hablábamos de liderazgo al principio de la clase, como líderes, que sé que todos los que están en la clase y todo octavo grado, en todo el grado hay líderes, todos son líderes, en algún momento ustedes son líderes. Como líderes deben de tener claro de que tienen una enorme influencia en el grupo, y ustedes lo saben. Ustedes detectan aquellos líderes natos, aquellos líderes que nacen para ser líderes, aquellas personas que nacen para ser líderes, y saben que ellos tienen bastante influencia dentro del grupo. Ahora, como líderes, deben de tener claro de que usted no tiene que pretender que todo su grupo va a pensar y va a actuar exactamente igual. El buen líder acepta la diversidad en el grupo y lo que busca es que esas diferencias coexistan, o sea, que se lleven bien, que puedan trabajar, porque imagínense que en el grupo todos tienen bonita letra, pero ninguno le gusta exponer delante del grupo. ¿Sería interesante ese grupo? No, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando usted tiene en el grupo uno que tiene bonita letra para hacer el informe, el otro que sabe expresarse en el público, aquel que es muy creativo para crear para realizar las cartulinas y todo eso. Hay diversidad y eso hace a un buen grupo. Entonces, la diversidad es un elemento esencial para tener una buena convivencia
social y armonía sobre todo. Entonces ya tengo poco tiempo, ya no les quería agregar más, pero no me va a dar tiempo, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Los espero el día de mañana en la clase de tecnología a las 9 de la mañana y también español a las 11, ¿verdad? Nos vemos, jóvenes, ahí les envío la información para que la anoten en su cuaderno de cívica.